Patricia Ocampo, que es la titular de una ONG, Sueño para Misiones, que entre otras tantas cosas que hace esta fundación, lucha en contra del trabajo infantil. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a País en Vivo en Argentísima. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, bien. Ayer me dijeron, está Patricia, porque me dijeron. Después vi en el Facebook que estabas viniendo y dije, bueno, es buena oportunidad para que vengas a charlar un poco con nosotros. Agradecerles a ustedes porque también por el espacio que nos permite difundir esta problemática de la provincia de Misiones. Vos decías, no estaba Pasalacua, sí, estuvo un diputado de la provincia de Misiones representando a la provincia ahí. Bien, en el acto, en el día de ayer. Sí. Bueno, hubo elecciones hace poco, claro. en la provincia, ganó el oficialismo misionero, Herrera Aguad. Oscar Herrera Aguad. Que hoy es vicegobernador. Es vicegobernador y en diciembre, asume como gobernador de la provincia. Sí. Para hablar de política, primero tenemos que conocer un poco también cuál es la situación del trabajo infantil allí en la provincia de Misiones. ¿Por qué digo la política? Porque la política está en todas las acciones que nosotros hacemos y hay que entenderlo eso. En las mesas familiares, con los papis del colegio, dicen, no hablemos de política. Sí, hay que hablar de política. La política todo el tiempo nos interpela. Exactamente. Todo el tiempo nos interpela. Así que creo que, de hecho, de eso se trata, hablar de política, porque la política es la que nos da soluciones, depende de quién elegimos, a las cosas que la gente necesita, a los temas que la gente le preocupa. A veces lo que sentimos es que la política está preocupada por sus cosas y la necesidad de la gente va por otro lado, ¿no? Entonces ahí es como que no se ha encontrado todavía esa unión para poder dar solución a lo que hoy sufre la gente o padece la gente, ¿no? Exactamente. No hay buena ni mala política, hay buenos y malos políticos. Totalmente, que es diferente, totalmente. Patricia, para un poco conocer básicamente a qué se dedica la fundación a la que vos representás, vos presidís, es Sueño para Misiones, tiene un foco en particular, que es el trabajo infantil, pero básicamente en la industria de la yerba mate, del mate, ¿no? Digo, el trabajo tarefero. Claro, sí. En realidad nosotros como organización nacimos en Misiones, en la ciudad de Oberá, yo soy obereña, creando bibliotecas públicas. Nosotros creamos más de 21 bibliotecas públicas populares en la provincia, en los lugares donde no había, en los municipios. En toda la provincia. Y en la mayoría de los municipios, muchos municipios no tenían los chicos acceso a los libros y creamos con campañas solidarias, la gente nos donaba los libros, muchos de los libros eran de Buenos Aires donados y creábamos las bibliotecas. Pero ¿qué pasó? En el 2013 hubo un accidente en la provincia de Misiones, más específicamente en la zona de Aristóbulo del Valle, donde un camión que trasladaba a los cosecheros de la yerba mate, que son tareferos en Misiones, uno dice tareferos, por ahí la gente no conoce, pero bueno, son los que cosechan la yerba mate que nosotros estamos tomando ahora. Ya te voy a dar, porque ya me estás mangueando. Ya, estoy mangueando el mate. Pero estos, los trasladan en camiones, de una muy mala forma los trasladan, ¿no? Sí, en pésimas condiciones. En pésimas condiciones, ese camión, que ya decían los trabajadores que estaban mal los frenos, porque lo sabían, el chofer le decía. Bueno, ese día despista y en ese camión iban 14 chicos que iban a acompañar a sus padres, porque van las familias casi completas a los yerbales. ¿Por qué? Porque son los trabajadores que menos ganan, son los más pobres de mi provincia, son los más precarizados. Entonces, cuando van a la cosecha, que es por destajo, tienen que llevar a su familia, porque primero para garantizarle la comida, si ese papá come en el yerbal, le garantiza que su familia también coma, no es que tiene el dinero suficiente como para dejarle a la mamá con los niños en la casa y poder garantizarle la comida o el pan diario, ¿no? Entonces esa es la situación para que la gente entienda. Y ese camión iba a un yerbal, donde iban a quedarse o 15 días o un mes, que esas son las situaciones. Cuando viven muy cerca, por ahí van y vienen en la semana. Cuando iba, bueno, se despista, se rompe el freno del camión y bueno, y ahí fallecen 3 chicos menores que iban, que eran entre 13 y 16 años. Chicos que tendrían que haber estado en el colegio. Que no tendrían que haber estado en ese camión, que tendrían que haber estado o en el colegio, o tendrían que estar estudiando, jugando. Nosotros tenemos leyes que prohíben el trabajo infantil y bueno, esa fue la situación el disparador para que nosotros como organización pensemos y digamos qué podemos hacer, porque esto
no era la primera vez que pasaba en la provincia. Siempre el trabajador de la cosecha de la yerba mate, la historia es la misma. Yo vengo de un barrio donde, bueno, mis papás lo hicieron, cosecharon cuando eran muy jóvenes, mis abuelos lo hicieron, nosotros por ahí no lo hicimos porque mi mamá había conseguido otro trabajo y salimos de ahí. Pero si no me iba a tocar la misma suerte que muchos de esos vecinos que yo tenía, que eran mis vecinos del barrio, que para mí era normal que pasaba el camión un domingo a la tarde y subía toda la familia y se iba y después volvían, no lo veíamos durante varios días y cuando volvían, lo que sí me llamaba la atención en ese momento era que la gente volvía con lo puesto, con la misma ropa que iba, toda rota, no, o sea, y eran las familias que vivían alrededor de donde vivíamos nosotros, muy pobres. Entonces, cuando pasó este accidente, dijimos, algo tenemos que hacer nosotros como sociedad, porque lo que no hizo el gobierno en muchos años o las empresas que son responsables de eso también. El Estado más que gobierno, porque Claro, me parece que es una responsabilidad de Estado. del Estado, ¿no? es así. El Estado, como decís vos, no lo hacía. Nosotros podíamos hacer un aporte ahí y decir, y al menos contar que algo que nos representa a los argentinos. De hecho, yo estoy en Buenos Aires y estoy tomando mate. Vos estabas tomando mate cuando yo llegué. No es que te lo traje yo, no es que lo traje yo y te lo puse el mate acá, vos estabas tomando mate, o sea que es algo que ya no solo está en Misiones, representa a todo el país, fue ley nacional, por ley, o sea, es una infusión nacional el mate. Sí, es la bebida nacional. Es la bebida nacional. ¿Qué significa eso? Que nos representa a los argentinos en su totalidad. Entonces, ¿cómo algo que nos representa a nosotros como sociedad puede tener trabajo infantil y trabajo forzoso detrás? Es una locura. Entonces, desde ahí empezamos a crear conciencia, a contarle al resto del país lo que estaba pasando. Y al resto del mundo, ¿sabe por qué? Porque más del 60% de lo que se exporta en el mundo sale de Misiones. Más del 90 y algo por ciento de lo que se consume en Argentina sale en Misiones. Entonces, esa es una realidad que por ahí la gente desconoce. Y hay que crear conciencia de esto y después que el trabajo infantil, o sea, no hay que naturalizarlo. No, claramente. O sea, ese accidente... Pensar que hubo un hoy senador nacional por Entre Ríos, que es lo que un poco más duele, Alfredo De Angeli, para ponerle nombre y apellido, que dijo que los pibes tienen que trabajar. Si no estudian, los pibes de 13, 14, 15 años tienen que trabajar, ¿no? Un tipo, un animal, una bestia, no, animal no voy a ofender a los animales. Una bestia que está ocupando un cargo de senador nacional por la provincia de Entre Ríos, por Cambiemos, junto por el Cambio, no sé cómo se llama ahora, alentando el trabajo infantil, diciendo que los pibes que no trabajan, en vez de pensar en el Estado como inclusión educativa, inclusión familiar, no, quiere que vayan a trabajar. Una brutalidad. Pero es una locura, pero además yo obviamente no voy a poner el foco en este señor, que me parece que lo que dijo es una barbaridad y es un desconocimiento de las leyes que él, claro, que él representa, ¿no? Nosotros tenemos leyes que nos rigen en el país y son las que hay que defender. Y no podés hacer apología de un delito. Eso es hacer apología de un delito. El trabajo infantil no tiene que existir en este país. Entonces, es como que también nos encontramos después de ese accidente, cuando empezamos a dar la discusión del tema o a mostrar esto, con lo cultural. Lo cultural, Pablo, está muy presente. La gente te dice, ¿pero qué quieres? ¿Que la gente se drogue? ¿Que los chicos se droguen? No. En el medio tienen que tener sus posibilidades y oportunidades y los derechos que tenemos. Hay derechos en este país, que son los derechos, el derecho a la infancia. O sea, los chicos tienen que estar estudiando. Entonces, tenemos que nosotros como sociedad tener esa capacidad de dar esa discusión, porque si no, la política, como digo, no la da, entonces pedirle a nosotros que la den. Patricia, me imagino, parte de tu trabajo debe ser entrar a un campo, corregime si no es así, capaz que estoy... Soy una asociación civil, no tengo ese poder de policía. No, pero tampoco vas a visitar al tarefero, o hablás vos con los chicos tareferos con los que trabajan en la cosecha de la yerba, tratás de hacerle entender que ellos no tienen que estar ahí, porque seguramente ellos están hasta obligados en ese lugar por sus padres. Parte, y hay que decirlo, parte de la ignorancia también de los propios padres, ¿no? A ver, yo hablo mucho, tengo muchos amigos que son tareferos, ellos no quieren llevar a sus hijos, Pablo. Entonces, cuando uno pone el foco en los padres, está siendo muy injusto. Acá hay un Estado
Por eso hablo de la ignorancia, No hay posibilidades. No hay posibilidades. Cuando vos no tenés oportunidades en la vida, vos ves las cosas de una forma. Ese trabajador rural o ese tarefero, su papá fue tarefero, su abuelo fue tarefero. Entonces es natural que el chico acompañe, pero después, porque además lo quiere, él considera que lo lleva porque le está garantizando la comida y está garantizando que juegue mientras él cosecha y está cuidado su hijo, porque no tienen dónde dejarlo, mientras que la mamá le ayuda en la cosecha de la yerba, porque como cobran por destajo, cuanto más cosechan, más es lo que se van a llevar. Y yo siempre digo que a mí me hace ruido el más, porque en realidad cobran muy poco. Eso te quería preguntar. ¿Tenés idea de cuánto, por ejemplo, un tarefero cobra por día? No sé cómo sacan ustedes el cálculo. Es por tonelada. Cuando puede, no sé, una tonelada hoy creo que está valiendo algo de 1.200, 1.300 pesos, que no puede cosechar eso en un día, pero además convengamos que no le pagan eso, porque la mayoría trabaja en negro, porque el contratista no paga los valores que rigen, porque además, después de eso, hoy empieza a llover en Misiones. O sea, el trabajador no puede, si llueve, no puede trabajar, o sea que no cobra el día. Si se enferma, rogá que no se enferme. Si se enferma no es que nosotros nos enfermamos, igual cobramos el sueldo. No pasa eso con nosotros. O sea, con ellos no pasa eso. No trabajás, no cobrás. Entonces, cuando llega la quincena, además, convengamos que cuando viven en el yerbal, los propios contratistas, ¿sabes lo que hacen? Le venden la comida. Entonces hasta un 40% más caro de lo que pueden comprar afuera. Cuando cierran las cuentas de lo que va a cobrar el trabajador rural, el trabajador de la cosecha a de la veces yerba mate, le deben terminar debiendo a los patrones. Le termina debiendo. Entonces es el círculo que se arma para garantizarse ese trabajador. Entonces ese trabajador vuelve siempre, pero vuelve porque tampoco le queda otra, porque le está debiendo. Es muy profundo el tema. Y perverso. Es perverso, es trabajo esclavo. Y yo sé que a muchos en mi provincia no les gusta que diga esto, pero es simplemente ver la situación. Hoy están reclamando estos trabajadores, quieren que le den una bolsa de mercadería, y yo digo, nadie reclama una bolsa de mercadería si es que no tiene, porque le está faltando para comer. Esta crisis que vive nuestro país, estas familias son las más afectadas, y además tenemos que ser sinceros, más del 50% de nuestros niños en este país está bajo el nivel de pobreza. Es una locura. Estas discusiones hay que darlas. Estas cosas, la política en sí, el Estado se tiene que preocupar. Pero claro, yo lo que veo es esto que te decía, que por ahí la política va por un lado con sus problemas y sus necesidades, y la necesidad real de la gente va por otro lado. Y están como en una... No quieren que hablemos de brecha, y bueno, no hablemos de brecha, pero es como hay una distancia muy alejada. Sí, es cada vez más profunda. Eso es lo que más preocupa, digamos. Entonces, estando cada vez más avanzados, la brecha, sí, hay que decir las cosas como son. Digo, es cada vez más profunda, cada vez más marcada la diferencia entre los chicos que pueden y los que no pueden. ¿Y por qué tiene que ser así en un país como el nuestro? ¿Por qué puede ser así? Escuchamos y nos llenan de promesas. Bueno, esta pregunta que vos me haces a mí, me imagino que se la habrás hecho a un montón de diputados, de senadores, de gobernadores, de funcionarios de todos los gobiernos que han pasado. Nosotros, también tengo que contar que con tantos años de la campaña en la provincia hubieron progresos con respecto a este tema. El año pasado, en diciembre, el gobernador por decreto crea un programa dentro del Ministerio de Trabajo de la provincia que es para erradicar el trabajo infantil, un programa específico, o sea, eso está bueno. Después lo que hicieron en el presupuesto también, pusieron como una prioridad el tema del trabajo infantil. Antes había antes era como que se ocultaba, no se hablaba. O sea, que hablando hoy ya se reconoce, ¿no? Vos fíjate que yo te nombraba a un senador que hoy está en contra de los piquetes, y él fue electo por haber hecho un piquete en la ruta, en el famoso kilómetro 53 de la ruta 14 en el conflicto del campo, ¿no? Habló de Angeli, nuevamente. La provincia de Entre Ríos, con el gobierno de Bordet, tiene 0% en trabajo infantil, por ejemplo. Digo, una política de Estado totalmente bien impuesta, ¿no? Y que se hace cumplir. Claro. A ver, nosotros desde la organización, como yo te decía hoy, no vamos a un campo, no tengo el poder de policía. De hecho, a veces hemos firmado documentales con gente que nos ha apoyado en esta situación, y bueno, nos cuesta mucho ingresar, porque obviamente no quieren que se muestre esto. Es una realidad que no quieren que se muestre. Bueno, igual lo hemos hecho
está siendo visible el tema. Y bueno, nosotros con el tema del proyecto de ley, ¿qué dijimos? Nosotros como ONG, o como ciudadanos, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que hicimos es presentar un proyecto de ley de certificación de productos libres de trabajo infantil que me garantice que esté en góndola un producto que en su trazabilidad no tuvo, o sea, que generó la trazabilidad, que no tuvo trabajo infantil, ¿no? Ni trabajo forzoso. Eso es lo que queremos lograr. Cuando hablamos con los diputados, que nosotros ya perdió 2 veces estado parlamentario, ahora lo estamos volviendo a trabajar para representarlos con el diputado Daniel Arroyo, con quien lo vamos a volver a representar, estamos modificando algunas cuestiones, pero los diputados nos decían que sí, vamos a presentar, de hecho lo presentaban, y me van a disculpar los diputados que lo presentaron, pero lo presentaban para no hacer nada, no se trataba en comisión. Entonces, lo que nosotros planteamos es, lo que no hicieron las empresas o el Estado, nosotros como ciudadanos podemos hacer, lo que es exigir que las empresas tengan certificada, en este caso la yerba, pero es para todos los productos que salen del campo en Argentina. Y hoy no tenemos la opción, hoy vos te vas a un supermercado, no sé cómo se dice acá, me imagino que igual que allá, y cuando vas, miras en góndola y vos no ves un producto que te garantice que no tiene trabajo infantil. Claro. Y yo como consumidor tengo que tener esa opción, las empresas me tienen que dar esa opción. Porque ahí yo voy a elegir el producto que quiero consumir. Bueno, en eso estamos y eso creo que es nuestro aporte y eso es lo que le ofrecemos a la gente para poder cambiar esta situación. Hoy a la tarde, en el Senado de la Nación, vas a estar ahí sentada en un panel, vas a hablar de este tema justamente. Sí, hoy fuimos invitados por la RAT, la red de trata, de alto tráfico y trata, que nos convoca hoy a las 15:30, vamos a estar ahí hablando del trabajo infantil y la explotación laboral, así que también agradecidos a ellos por la invitación. Todos los espacios siempre, y desde que iniciamos esto, donde nos inviten vamos a estar y vamos a contar lo que pasa en la provincia, porque esto hay que cambiarlo. Hubieron varios pasos, sí. Ahora se está trabajando en un proceso también de cumplimiento social con otras organizaciones. Se han sentado con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ha abierto las puertas, se está hablando, o sea, ya esa negación no es tanta. Porque primero cuando vos negás un problema, estás haciendo invisible y no podés cambiarlo. Entonces ya hoy se habla más del tema y de hecho hay varios programas, está el instituto, está el gobierno trabajando, estamos las organizaciones. Creo que es el momento de conciliación. Hay que conciliar estos acuerdos y avanzar, porque mientras que no se pongan de acuerdo para solucionar este tema, hoy en Misiones hay un chico que está cosechando la yerba mate que muchos de nosotros estamos tomando. Patricia, siempre es interesante hablar con vos, hemos hablado en piso, me parece que la primera vez que venís, ¿no? No ya estuve acá. ¿no? Ya estuviste, sí. Pero bueno, también nos hemos cruzado muchas veces en la puerta del Congreso, con muestras, con charlas que vos has dado, así que nada, pues sabés que las puertas de este canal, de este programa están abiertas para que difundas todo lo que tiene que ver con este grave problema que es el trabajo infantil, sobre todo, como vos lo decías al principio, en algo tan común como es un mate, que yo estaba tomando mate acá y me hace sentir mal, pero con razón, porque digo, probablemente la yerba que tenga acá haya sido cosechada por un chico que tendría que estar en la escuela, que tendría que estar jugando, que tendría que estar con su papá y con su mamá o con sus amigos jugando en la calle, y no, está laburando, un chico de 10, 9, 8, 13 años, que en realidad debería estar, pero no está mal, no me siento mal, digo, yo creo que hay que poner el foco en lo otro. Sí, nosotros como misioneros, es una de las mayores producciones de mi provincia. Se vende un montón, de hecho, récord. Este año, se exporta al mundo. Bueno, hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Hay que no tener trabajadores en negro, no hay que tener trabajo forzoso detrás y no hay que tener trabajo infantil. Es ahí donde hay que poner. Y el Estado tiene que ser superador a nosotros. O sea, yo miro al Estado y tiene que ser superador a cualquiera de nuestras organizaciones. Tiene que venir a dar la solución de fondo. Son ellos los que se tienen que parar. Y después, obviamente, las empresas que no pueden crecer a espalda del pueblo. Es imposible, no podés crecer. Bueno, yo te contaba cuando arrancamos el programa que había ayer tenido una situación medio complicada porque me robaron el celular en San Cayetano, con todo lo que implica que un periodista con agenda, con productor, con todo, le roben a 2 días de una elección, la verdad que es muy complicado. Claro. Vos tuviste también un tema duro cuando venías venía acá. Para acá. La verdad que yo digo, son las realidades que vive el mundo en sí, ¿no? Pido un taxi, estoy muy cerquita. Y bueno, cuando me subo al taxi,
era un muchacho que de Venezuela, ¿no? Entonces empecé a hablar, yo hablo con todo el mundo, contando qué vengo a hacer y por qué estoy acá. Y me decía que hacía 30 días que había llegado y que estaba trabajando. Entonces me paseó como media hora, pero el pobrecito no sabía cómo llegar, buscaba y el GPS le tiraba para cualquier lado. Y en un momento le llama su esposa, que está allá en Venezuela, y habla con su hijo. Y se pone a llorar el hombre, porque me dice, estoy acá por ellos, dice, y es muy fuerte este momento. Y yo decía, está bien, pague más el taxi. No sé si está bien, pero digo, lo que viví en ese trayecto, Sí, fue y terrible. que llegué un poquito tarde acá, fue por esa situación. Nosotros somos un país que, fíjate lo grande que somos, que hoy hay gente que llegó hace 30 días y está trabajando en ese sentido. Patri, 1.000.000 de gracias. No, por favor. Nos vamos a estar viendo seguramente más oportunidades y suerte con todo lo que emprendas. Bueno, gracias a ustedes.